Pues para quienes nos escuchan, imaginemos por un momento estar en órbita, flotando a cientos de kilómetros sobre la Tierra, mirando la inmensidad del océano Atlántico. Tiene que ser una vista espectacular, desde luego. Totalmente. Y abajo, cerca de la costa, no vemos simplemente agua oscura. Vemos remolinos increíbles, manchas turquesas, verdes, que se entrelazan y chocan contra enormes masas de agua de color marrón súper opaco. Claro, es que es literalmente una pintura impresionista, pero a escala planetaria, ¿no? Esculpida por las corrientes oceánicas. Exacto. Pero ahora, imaginemos por un instante que, en lugar de percibir esos colores únicamente con los ojos, pudiéramos conectarnos unos auriculares y escuchar esa misma pintura. Bienvenidos a El Salto de Pegasus, ciencia para mentes curiosas. Hola, encantado de estar aquí. Hoy vamos a realizar una inmersión a fondo sobre cómo la Agencia Espacial de la NASA ha logrado lo que, sinceramente, parece pura magia: transformar la ecología marina captada por satélites en una partitura musical. Sí, es un tema alucinante. Vamos a entender cómo la astrofísica y la creatividad musical pues se han cruzado para darnos una nueva forma de entender nuestro planeta. Es un cruce de disciplinas absolutamente fascinante, porque, a menudo pensamos que la ciencia solo se consume a través de gráficos de barras o de hojas de cálculo interminables. Sí, o fotografías muy espectaculares, pero al final estáticas. Exacto. Sin embargo, lo que vamos a explorar hoy rompe ese molde por completo. O sea, es un enfoque analítico que no solo representa una innovación tecnológica brillante, sino que transforma radicalmente la accesibilidad de la ciencia. Ya, es que eso es clave. Claro, permite que ecosistemas del tamaño de continentes enteros puedan ser comprendidos a través del sentido del oído. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque la premisa es enorme. Para entender cómo suena exactamente un océano, la documentación nos invita a hacer un viaje en el tiempo hasta el año 2015. Un año clave para este proyecto. Sí, nos situamos analizando los datos recopilados por el satélite Aqua de la NASA y enfocamos la lente en un punto geográfico muy específico, el estuario del Río de la Plata, justo en la frontera natural entre Argentina y Uruguay. Y, no es casualidad que eligieran este lugar para empezar, ¿eh? Desde una perspectiva satelital, el Río de la Plata es uno de los accidentes geográficos más visualmente dramáticos de la Tierra. Madre mía, me lo imagino. Lo que capturó el satélite Aqua es el punto exacto donde confluyen dos ríos colosales, el Uruguay y el Paraná, y desembocan de golpe en el Océano Atlántico. O sea, un choque de trenes acuático, básicamente. Sí, visualmente se aprecia una colisión monumental de naturalezas opuestas. Los ríos arrastran toneladas y toneladas de sedimentos terrestres, creando unas enormes columnas de agua marrón muy espesa. Agua cargada de tierra, claro. Eso es. Y esas columnas irrumpen violentamente en el azul oscuro y profundo del océano. Es como si alguien estuviera volcando millones de litros de pintura marrón en una piscina infinita de agua azul. Exactamente esa es la imagen. Y aquí es donde entra el concepto central de nuestra exploración, la sonificación de datos. En términos muy básicos, entiendo que es el proceso matemático mediante el cual se convierte una información puramente visual en un archivo de sonido. Eso es, ni más ni menos. Sé que el objetivo inicial de este proyecto tenía una fuerte vocación de accesibilidad. Querían permitir que el público en general, y muy especialmente las personas con ceguera o discapacidad visual severa, pudieran, experimentar la magnitud de estas imágenes espaciales. Claro, una iniciativa preciosa, la verdad. Pero, si yo veo una foto en mi teléfono, la foto no hace ruido. Entonces, ¿cómo se decide qué color suena a qué? O sea, alguien en un despacho se sienta y dice, venga, el azul me inspira un piano y el marrón va a ser un contrabajo. Ya, entiendo por qué lo dices. Porque eso suena más a una interpretación artística subjetiva que a ciencia empírica, ¿no? Pues lo fascinante aquí es que la arbitrariedad brilla por su ausencia. Todo, absolutamente todo, se basa en datos cuantificables. ¿Así? ¿Nada de inspiración artística aleatoria? Nada de nada. El investigador principal de esta iniciativa, Ryan van der Mullen, que entonces trabajaba en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, se quedó hipnotizado por la complejidad de esa imagen del Río de la Plata. Lógico, con todo ese choque de colores. Claro, observaba las columnas de sedimentos, los frentes de agua chocando, todos esos remolinos y torbellinos que dictaba la física de fluidos.
y al extraer los datos puros y duros de la imagen, empezó a fijarse en los valores numéricos. Vale. Los valores de los canales de luz roja, verde y azul, supongo. Lo que llamamos el RGB. Exactamente, los canales RGB que componen cualquier imagen digital. Pero espera, ¿qué significa exactamente extraer los datos puros de una imagen en este contexto? Pues significa dejar de mirar la imagen como una simple foto y empezar a verla como lo que realmente es para un ordenador, una matriz gigante de números. Vale, vale. ¿Como una hoja de cálculo inmensa? Eso es. Cada píxel en esa imagen satelital tiene asignado un valor numérico de intensidad para el rojo, el verde y el azul. Y Van der Meulen se dio cuenta de algo crucial al analizar esos datos, ¿El qué? que los canales de color no se movían en la misma dirección de forma uniforme. A medida que el satélite escaneaba desde la costa hacia alta mar, los valores numéricos fluctuaban, creando patrones matemáticos complejos. O sea que había como matemáticas ocultas en esos colores. ¿Sí? Ritmos y frecuencias intrínsecas en los cambios de color. Y comprendió que, aunque el cerebro humano a veces se satura intentando encontrar un patrón sutil en una imagen muy caótica, Nuestro sistema auditivo es otra historia, pero claro. ¿qué es eso? Exacto. El oído humano es excepcionalmente bueno reconociendo patrones secuenciales en el tiempo. Somos máquinas perfectas para detectar un cambio de ritmo o, yo qué sé, una nota disonante. Es decir, sabían que esos colores, traducidos a números, escondían una melodía matemática subyacente. Totalmente. Pero claro, tener una partitura matemática es una cosa, y otra muy distinta es tener una orquesta para tocarla. Según los informes, Van der Meulen separó los canales de colores y ajustó la escala de los datos de cada uno. Ujú. Pero necesitaba a alguien que construyera el puente entre la matriz de números de la NASA y el mundo del audio, ¿verdad? Sí, y ahí es donde la historia tiene un giro muy curioso. Se asoció con su hermano, John Van der Meulen, Ah, el hermano. que es programador de software, si no me equivoco. Así es. Y John bromeaba diciendo que él era la persona indicada para el trabajo simplemente porque se creía una estrella de rock frustrada. Qué bueno, o sea que tenía nociones de producción musical. Sí, pero a nivel técnico su contribución fue impecable. Lo que John hizo fue escribir un código, una interfaz mediante un script de Python, capaz de ingerir todos esos inmensos conjuntos de datos espaciales. Vale, programó el traductor, digamos. Exacto. El programa leía las variaciones en la intensidad de los colores y las traducía a información MIDI. Que el MIDI no es sonido en sí, ¿no? Claro, el MIDI es el lenguaje que usan los ordenadores para decir, toca esta nota, a esta velocidad, con este volumen y durante tanto tiempo. Vale. Entonces crearon este traductor súper complejo en Python para generar datos MIDI. Y, a ver, la suposición lógica sería que luego llevaron ese archivo a un laboratorio de supercomputación del MIT o a un estudio de sonido de la NASA, ¿verdad? Pues eso sería lo esperado en un entorno aeroespacial de ese nivel, sí. Pero la realidad es que agarraron esos datos MIDI generados por el satélite y los exportaron directamente a GarageBand. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. O sea, me estás diciendo que utilizaron GarageBand, ¿Te lo prometo? el mismo software gratuito que viene por defecto en los ordenadores, el mismo que usaría un adolescente en su habitación para grabar una maqueta indie. Exactamente ese mismo programa. Y es un detalle brillante, la verdad. Es alucinante. Demuestra una verdadera democratización de las herramientas tecnológicas. No necesitas hardware valorado en millones de euros para decodificar los secretos ecológicos del océano, siempre que tengas los datos en el formato correcto. Claro, el trabajo duro ya lo había hecho el script de Python. Eso es. En GarageBand asignaron un instrumento virtual distinto a cada variable de color. Por ejemplo, las fluctuaciones en el azul podrían dictar la melodía de un instrumento de cuerda. ¿Y los sedimentos marrones alterarían los bajos o la percusión, me imagino? Exacto, creando una armonía basada estrictamente en la física de fluidos del estuario. ¡Qué pasada! Pero para terminar de encajar las piezas y entender por qué este salto del satélite a un programa musical tiene tanto valor para la ciencia, creo que hay que revisar un poco cómo funciona nuestra propia visión. Sí, el artículo aborda esto de una forma muy reveladora. A ver, todo lo que percibimos visualmente depende de la luz rebotando en los objetos y entrando en nuestras pupilas. En la retina tenemos unas células fotorreceptoras, los conos. Ujú. Y básicamente nuestro cerebro recibe el impacto de los fotones y nos dice, oye, esto es rojo o aquello es azul. Es un mecanismo biológico prodigioso, sin duda, pero tiene unas limitaciones muy estrictas. Nuestros ojos evolucionaron para ver solo una franja minúscula del espectro electromagnético.
Es como si nuestros ojos fueran unas pequeñas antenas biológicas que solo pueden sintonizar 3 emisoras de radio, ignorando todas las demás señales que flotan en el aire, ¿no? Esa es una gran analogía. Y si me permites llevarla un paso más allá, en términos de frecuencias de sonido, es como si nuestros ojos fueran un ecualizador defectuoso, que solo nos permite escuchar los tonos medios de una sinfonía. Ya, claro, nos perdemos los extremos. Por pura limitación dirráfica, somos completamente sordos a los graves más profundos y a los agudos más cristalinos de la luz. Pero claro, los satélites no tienen ese problema. Exacto. Los sensores ópticos de un satélite no tienen ese filtro biológico restrictivo. Tienen detectores sensibles a longitudes de onda enormemente específicas, con una resolución que el ojo humano jamás podrá tener. Entonces, lo que hace la sonificación no es solo hacer la ciencia accesible para personas ciegas. No, va mucho más allá. Permite aislar esas longitudes de onda microscópicas y convertirlas en frecuencias audibles. Claro, porque cuando observas una imagen satelital del océano llena de remolinos durante un buen rato, llega un punto en que la vista se fatiga. Totalmente. Todo se vuelve una mezcla confusa. Tu cerebro lo simplifica y solo ves una enorme mancha borrosa verde y azul. Pero si estás escuchando los datos y de repente la melodía cambia sutilmente de tono o el ritmo se altera, El cerebro auditivo salta inmediatamente. Dice un momento, ahí hay una anomalía. Está pasando algo distinto. es usar el oído para encontrar una aguja en un pajar visual. ¡Qué fuerte! Literalmente. Ahora bien, ya entendemos el mecanismo. Sabemos cómo transformaron fotones en números y luego en notas musicales. Pero la pregunta del millón sigue en el aire. ¿Qué nos está contando esa melodía? Esa es la clave de todo. Porque asumo que si el océano canta, pues la letra tiene que significar algo. Los colores del agua tienen que ser un indicador biológico, ¿verdad? Y lo son, de manera categórica. Esta es la cuestión central sobre cómo la ciencia diagnostica la salud de ecosistemas inmensos. No puedes ir con un barquito recogiendo muestras con un microscopio por todo el océano. Sería imposible. Y aquí me viene a la cabeza el oceanógrafo de la NASA, Carlos del Castillo. Resume esto de forma muy contundente en la documentación. Dice, el color del océano es una expresión de lo que hay en el agua. Una premisa simple, sí, pero con unas implicaciones brutales. Ya te digo. Cuando vemos, o en este caso escuchamos, que un océano emite un verde brillante desde el espacio, los satélites están detectando floraciones de fitoplancton. Exacto. Proliferaciones inmensas de estos microorganismos. Para refrescar el concepto, podríamos imaginar el fitoplancton como bosques microscópicos que flotan a la deriva. Son plantas marinas de una sola célula, que igual que los pinos, están repletas de clorofila. Y es la física de esa molécula, de la clorofila, la que interactúa con la luz. Absorbe las partes rojas y azules de la luz solar para la fotosíntesis y refleja la verde. Claro, de ahí que veamos el agua más verde cuanta más concentración hay. Eso es. Pero la oceanógrafa Ivona Cetinich, de la NASA también, aporta algo crítico aquí. Señala que estos organismos son sensores biológicos extremadamente sensibles. Porque viven en la capa superficial y no tienen protección, ¿no? Exacto. No tienen raíces ni corteza. Responden casi en tiempo real a variaciones en la temperatura, a nutrientes nuevos o a la luz solar. Vale, pero aquí hay un dato en la investigación que me obliga a hacer de abogada del diablo. A ver, dime. Los datos revelan una tendencia clara. A nivel global, los océanos se están volviendo ligeramente más verdes. Es un dato comprobado. Y claro, si vemos que un bosque en la montaña se vuelve más frondoso y verde, instintivamente lo celebramos, ¿no? Pensamos, genial, más vida. Lógico. Pero en el océano, sabiendo que reaccionan tan drásticamente, ¿este cambio a un océano más verde es motivo de celebración ecológica o es una alarma de incendios avisando de que el equilibrio se está rompiendo? Si conectamos esto con el panorama general del sistema climático, la respuesta no es para nada un motivo de celebración instintiva. Requiere muchos matices. Ya me imaginaba que no era tan bonito. A ver, el fitoplancton es el pilar absoluto de la cadena alimentaria marina. Desde el krill hasta las ballenas, todo depende de estas algas. Y generan la mitad del oxígeno que respiramos. Exacto. Y son vitales en el ciclo del carbono, absorbiendo gigatoneladas de dióxido de carbono. Pero que el agua se vuelva más verde no significa automáticamente que el océano esté más sano. ¿Por qué no? O sea, más clorofila no es igual a más alimento y menos carbono en el aire. No necesariamente.
Las diferencias en las tonalidades que detectan los instrumentos indican no solo cantidad, sino cambios en la población. Ah, vale. O sea, ¿quién está ahí? Claro, un océano que se vuelve más verde puede reflejar que el aumento de las temperaturas está erradicando a ciertas especies nativas de fitoplancton y permitiendo que otras especies de aguas más cálidas proliferen donde antes no podían. Ya entiendo. Un cambio en el color general significa una reestructuración de quién vive y quién muere en la base del ecosistema. Exactamente. Pero un momento. Si el problema no es simplemente saber cuánto verde hay, sino qué especie está causando ese color, tenemos un problema tecnológico enorme, ¿no? ¿En qué sentido? Pues, volviendo al satélite Aqua de 2015, su sensor solo captaba grandes franjas de luz. Si yo veo un busque verde desde un avión, sé que hay clorofila, pero es imposible saber si son abetos o manzanos. Totalmente cierto. Entonces, ¿cómo resuelve la NASA este enigma desde el espacio? Ese es precisamente el muro tecnológico con el que chocaban los científicos. Y lo que nos lleva al salto cualitativo más importante de toda esta historia. A ver, cuéntame. Para entender las sutilezas de ese ecosistema, la NASA necesitaba, metafóricamente, afinar su vista y su oído. Dejar de ver brochazos gordos y empezar a ver detalles milimétricos. Y esto nos lleva al satélite PACE, supongo. Exacto. La solución se materializó en febrero de 2024 con el lanzamiento de la misión PACE. PACE, el acrónimo de Plancton, Aerosoles, Nubes y Ecosistemas Oceánicos. Entiendo que es la joya de la corona actual de la NASA, ¿eh? Pero en la práctica, ¿qué tiene PACE que no tuviera el Aqua? La diferencia radica en la evolución hacia sensores hiperespectrales. Sensores hiperespectrales. Vale. Sí, los satélites anteriores eran multiespectrales. Volviendo a la analogía de la música, podían escuchar la luz en unas cuantas frecuencias amplias, como un piano con solo 3 o 4 teclas gigantes. Ya, muy limitado. Pero PACE tiene un teclado de cientos de teclas. No solo abarca la luz visible, sino que se extiende desde el espectro ultravioleta hasta el infrarrojo de onda corta. O sea, literalmente corta el arco iris en cientos de rebanadas milimétricas. Escanea el agua frecuencia a frecuencia. Exactamente. Y esta hiperresolución óptica cambia las reglas del juego. PACE ya no se limita a confirmar cuánta clorofila hay. ¿Qué hace ahora? Ahora analiza la firma espectral única de cada microorganismo. Es capaz de decirnos con nombre y apellidos quién está produciendo esa clorofila. ¡Qué barbaridad! Sí, fíjate, el artículo expone un ejemplo real fascinante usando las primeras imágenes de PACE en Sudáfrica. El instrumento logró identificar 2 comunidades distintas conviviendo. A ver, sí, lo tengo aquí anotado. Por un lado, la cianobacteria Synecoccus, que sale en color rosa, y por otro, el fitoplancton Pico eucariota, en verde. Esos mismos. Espera, frena un momento, porque fitoplancton Pico eucariota y cianobacteria Synecoccus suenan a conjuros de ciencia ficción, sinceramente. Sí, los nombres imponen un poco. Tradúceme eso al lenguaje terrenal. Si no soy bióloga marina, ¿por qué me debería importar si el satélite ve organismos rosas y verdes en Sudáfrica? Tienen funciones muy distintas. Synecoccus es una bacteria fotosintética antigua y el otro es una alga más compleja. Vale. Y aquí rescato otra frase de Carlos del Castillo, que da en el clavo total. Dice, no todos cocinan el carbono de la misma manera, y no todos tienen el mismo lugar en la cadena alimenticia. Ah, vale. O sea, si un pez está evolucionado para comerse solo el alga verde y de repente el océano se calienta y el alga verde es reemplazada por la bacteria rosa, ¿El pez se queda sin comida? claro, el pez se queda sin su comida específica, aunque el agua siga estando llena de vida microscópica. Así de crudo y directo. Si cambias a los cocineros en la base, toda la estructura nutricional colapsa hacia arriba. Madre mía. Por eso PACE es tan importante. Su capacidad tecnológica, combinada con las técnicas de sonificación de los hermanos Van der Meulen, permite a los climatólogos construir modelos de predicción increíbles. Claro, pueden prever con antelación cómo un ligero aumento de temperatura afectará a un alga frente a otra. Exacto. Y predecir los efectos en cascada sobre los peces, la industria pesquera y la absorción global de carbono. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y vemos la evolución, el salto es vertiginoso. Hemos pasado de ver una mancha borrosa a identificar casi individualmente al bicho que absorbe nuestro CO2. Sí, es un salto espectacular.
Volviendo a la metáfora musical del principio, es como si hubiéramos pasado de escuchar el ruido sordo del tráfico en una ciudad a ser capaces de distinguir el sonido de cada violín dentro de una orquesta planetaria. Es una síntesis perfecta del logro técnico, sí, pero yo creo que lo más valioso es cómo este avance rompe las barreras del academicismo tradicional. Totalmente. Al incorporar un elemento sensorial distinto, como es escuchar datos en GarageBand, generamos un puente emocional. Escuchar el océano genera una empatía muy distinta a leer un gráfico en una revista científica. Y esto cierra un círculo poético maravilloso con la reflexión final de Ryan van der Meulen. Ahora él trabaja en la NOAA, la Agencia Atmosférica de Estados Unidos. Sí, un puesto importantísimo. Y él subraya algo que a menudo olvidamos, la conexión vital entre la ciencia pura y la creatividad humana. Solemos ver la ciencia como algo muy frío, de hojas de cálculo y laboratorios estériles. Demasiado a menudo, sí. Pero todo este proyecto nos recuerda que para entender el universo tenemos que mantener la mente abierta. A veces, para ver más claro, literalmente tienes que cerrar los ojos y escuchar el mundo. Es una filosofía preciosa. Nos enseña que la interdisciplinariedad funciona de verdad. Juntas a un astrofísico y a un programador músico, y revelas patrones invisibles al método tradicional. Totalmente de acuerdo. Y de ahí surge una metáfora final del artículo que me parece sobrecogedora. Van der Meulen confiesa que se siente inspirado cuando escucha estos datos. Lógico, tiene que poner los pelos de punta. Porque cuando lo piensas, los seres humanos y el fitoplancton tenemos mucho en común. Un alga individual parece irrelevante frente al océano, igual que nosotros nos sentimos minúsculos en la escala del planeta. Es una buena comparación, sí. Sin embargo, cuando trillones de esas algas se unen, alteran el color entero de los mares y mantienen la respiración de la Tierra. De la misma forma, nuestras acciones colectivas, aunque parezcan pequeñas, tienen un impacto masivo y verdaderamente global. Totalmente. Un impacto geológico real. Para ir terminando, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador. Una idea para darle vueltas en la cabeza. A ver, sorpréndeme. Si hemos logrado convertir la matemática de los colores en una partitura musical en GarageBand para diagnosticar la salud del océano, ¿qué otros fenómenos invisibles podríamos llegar a comprender si cambiáramos el sentido con el que los percibimos? Es una pregunta tremenda. Pensemos a mayor escala, ¿eh? ¿A qué sonaría la salud climática de la Tierra si pudiéramos comprimir 100 años de datos de temperatura en una sinfonía de 3 minutos? Madre mía. Igual sonaría bastante aterrador ahora mismo. Seguramente. Quizás el universo nos está hablando a gritos constantemente y el único problema es que aún no hemos construido el instrumento adecuado para escucharlo. Qué gran reflexión para terminar. Pues con esto cerramos por hoy. Ha sido un auténtico placer desgranar este cruce entre ciencia, datos y arte sonoro. Gracias por acompañarnos. El placer ha sido mío, de verdad, un tema apasionante. Gracias por el tiempo dedicado a escuchar El Salto de Pegasus, ciencia para mentes curiosas. Invitamos a toda la gente que tenga una mente inquieta a suscribirse al canal para no perderse futuras exploraciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.